7:47 de la tarde en Canarias. Tenemos aquí en nuestros estudios de Canarias Radio, en Santa Cruz de Tenerife, a Amílcar Martín. Es catedrático de Física y Química y autor de los libros Memorias de un árbol en los tiempos del cambio climático, El Señor X y la noche de San Juan, sobre el ingeniero Agustín de Bethencourt de Molina, ingeniero portuense del puerto de la Cruz, que estuvo en la corte de los zares en la Rusia zarista del 19, que es un menudo personajazo también de la historia de Canarias. Amílcar, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la visita. Hola, buenas tardes. Bueno, podemos hablar, por ejemplo... No, dígame. Sí. No, únicamente quería matizar que, aparte de las dos novelas, El Señor X y La noche de San Juan, he escrito una biografía sobre Agustín de Bethencourt y Molina por encargo del Gobierno de Canarias, y aparte he estudiado una memoria de él. Y ahora estoy recopilando toda su obra científica, porque aunque fue un ingeniero, fue también un importante científico. Esos son otros libros aparte. Además, de su obra por escrito, de su obra, digamos, literaria, sí, porque son novelas, pero también ensayística, ¿no? Ensayos y biografías, claro, efectivamente. ¿Por dónde quiere que empecemos, Amílcar? ¿Por el último? ¿El último sería Memorias de un árbol en los tiempos del cambio climático? Sí, el último es ese. Pues vamos a promocionar ese, que es de lo que se trata, ¿no? El último, pero empezar por el último. Es un libro que empecé a escribirlo hace 20 años, cuando yo me olía ya lo del cambio climático, porque, bueno, esto es una cosa de la que se viene hablando durante mucho tiempo y no se le ha hecho caso. Antes se llamaba calentamiento global. Calentamiento global. Se llamaba antes, ¿no? Cuando se le está haciendo caso, ya se ha traspasado el umbral y ya la verdad que es un poco tarde. Se pueden paliar los efectos del cambio climático, pero esto ya... nos tenemos que acostumbrar a un mundo nuevo, a soportar los efectos del cambio climático y a escapar como podamos. ¿Antropogénico o natural? ¿O una combinación? Es una combinación. Mire, pero lo que sí es cierto es que desde la revolución industrial hasta ahora, el calentamiento antropogénico ha sido importantísimo, que no existía antes. Antes era el natural, el producido por las emanaciones volcánicas, etcétera, etcétera. Pero un dato que está contrastado es que en los años 60, por ejemplo, el número de partes por millón de CO2 estaba alrededor de 320, 330. Hoy hemos ya sobrepasado los 450. Y eso se debe, evidentemente, en su mayor parte al cambio producido por el hombre, ¿no? Antropogénico. ¿De qué trata Memorias de un árbol en los tiempos del cambio climático y cómo está planteado el libro? Bueno, el libro está planteado como una reflexión de un ser, un árbol, al que yo doto de propiedades especiales, un ser cuya madre es la tierra y el padre es el cielo, ¿no? Que inicia una serie de reflexiones sobre quiénes somos, sobre lo que hacemos, sobre cómo tratamos a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sintetizo en él a un ser que es una especie de compendio de los seres vivos, es decir, es vegetal, es animal y es humano también. Y el libro al final tiene una sorpresa, porque al final se desvela lo que ha sido. O sea que hay mucho de simbolismo también, mucho de metáfora. Hay mucho de simbolismo, hay muchas reflexiones sobre lo que somos, sobre por qué estamos aquí, sobre nuestro futuro. Efectivamente, hay un poco de todo. Pero usted pesimista, nos ha dicho antes, o sea que el libro tiene un pozo feminista, pesimista, mejor dicho. Bueno, en parte sí. Bueno, yo por los datos de la ciencia, ¿no? Y por la evolución que veo del cambio climático. Por ejemplo, este año ha sido el peor de todos, pero el año que viene seguramente será peor que este. Ojalá me equivoque. ¿Dónde se puede encontrar Memorias de un árbol en los tiempos del cambio climático? Pues, ¿y el resto de sus libros? En la librería Lemus. ¿Lemus en La Laguna? Sí, en el Centro de Cultura Popular Canaria. Y por internet, por ejemplo... ¿Se pueden adquirir? Se pueden adquirir. ¿Librerías en otras islas que tengan sus librerías, libros? Sí, el Centro de Cultura es donde a mí me gusta más
publicar allí porque resulta que tiene una red de distribución. En las sedes de las distintas islas se pueden encontrar. Que no tiene, por ejemplo, a mí me publicó el Cabildo un libro sobre Betancourt, pero no se encuentra. Es decir, el libro te regala una serie de ejemplares, ellos tienen un depósito también, pero la verdad que no hacen una labor de ponerlo en las librerías. ¿El señor X de qué trata? Es la obra que me gustó más escribir porque se la resumo. Es una metáfora también. Es la historia de una persona que se inventa, es un científico que se inventa un doble para que lo sustituya en su trabajo y él se va a vivir a otro sitio. Y el doble es una réplica de él. Una réplica de él que, bueno, tal como yo lo planteo, un clon. Es una fantasía, pero que en un mundo futuro puede hacerse realidad, no como yo lo cuento, ¿no? Porque habrá otras maneras, pero sí. Entonces, es una novela que tiene una tesis de fondo. Es una novela donde además se da una serie de confusiones, de comparaciones entre lo que es real y lo que es virtual, porque llega un momento en que el señor X no sabe quién es, y de ahí su nombre, ¿no? Y sí, es importante en reflexiones. ¿Y La noche de San Juan, otra de sus obras? La noche de San Juan fue la primera novela que escribí y es una novela básicamente de mujeres, ambientada a finales del siglo XVIII en Canarias, coincidiendo con el ataque de Nelson a Tenerife, donde yo, bueno, pues... Pero se sitúa en la noche de San Juan. Se sitúa exactamente. O sea, un mes antes del ataque. Sí. Más o menos. Más o menos. Donde yo hago una loa de las antiguas santiguadoras, estas de la típica maga canaria, de la maga adivinadora, que era buena persona, que curaba porque conocía propiedades de plantas, etcétera, etcétera. Es una especie de homenaje. Yo cuando era pequeño, yo soy de un pueblo del sur, de Guía de Isora, y a los 6 años yo estaba muy enfermo del estómago. Me traían a Santa Cruz, a especialistas del estómago, nadie me curaba. Había una curandera en mi pueblo, y mi madre, ya desesperada, ¿no? Una madre hace lo que sea por su hijo, pues me llevó, sin que mi padre lo supiera, a esta mujer. Y esta mujer era profunda conocedora de propiedades de plantas y tal, y siempre lo recuerdo. Yo parecía un niño del tercer mundo con el vientre hinchado, y le dijo a mi madre, doña María, a su hijo lo curo yo. Y efectivamente me curó en un mes, con cataplasmas, con infusiones, tal. Me curó. Bueno, cuando esa mujer murió, el entierro fue multitudinario porque había curado a mucha gente y los médicos la respetaban. Esa mujer tenía sabiduría popular. Efectivamente, es una de las... Bueno, en Guía de Isora y de la experiencia de vivir en el entorno, de conocer todas las hierbitas que salían por aquí y por allá, efectivamente, ir a recogerlas, ¿no? Sí, era una mujer muy lista también. Ella no se metía en cosas de los médicos cuando veía que una cosa y tal. Ella misma decía, no, vete al médico. Pero, y eso ha sido una constante en Canarias, ¿no? Ese tipo de figura, ¿no? Como esta mujer. Sí, vamos, hasta los años 60... En la historia de las islas, claro. Había bastantes, pero en aquel tiempo eran perseguidas y las desterraban, por ejemplo, al Hierro. Hay un pueblo en el Hierro que se llama Guarasoca, donde las destinaban, allí estaban. Curiosamente es un pueblo que llega a la bruma y desaparece, y entonces es muy adecuado, lo llaman el pueblo de las brujas, ¿no? Porque a veces lo vas a ver y no está. Y llegamos a Agustín de Betancourt, una de las figuras capitales de la historia de Canarias, de las más importantes que ha dado nuestro archipiélago, ¿verdad?, al mundo. Pues sí, efectivamente, fue un sabio, en todo el sentido de la palabra, no solo en el campo de la ingeniería civil y militar, sino en el campo de la ciencia. Porque no olvidemos que su hazaña fundamental consistió en ir a Inglaterra y tan solo
Él se entrevistó con Watt pidiéndole la máquina de vapor, pero Watt amablemente lo invitó a té y a galletas, pero le dije, mire, esto es un secreto industrial, inglés evidentemente, y no se lo podemos dar, ¿verdad? Entonces él regresó a Londres y en un puente cercano a Londres, en el puente de Blackfriars, vio a un molino donde había una máquina que estaba funcionando allí. Entonces, tan solo viéndola funcionar externamente, entendió el mecanismo. Entendió el mecanismo, y cuando llegó a París a su constructor le hizo un esquema y le dijo, hazme esta máquina. Entonces, nada menos que llevó la máquina al continente europeo. ¿Cuáles fueron los logros más importantes? Pues se nos está acabando el tiempo, sí, Amílcar, desgraciadamente. ¿Cuáles fueron los logros más importantes de Agustín de Bethencourt? El de la máquina de vapor, indudablemente, pero también él construyó todo tipo de máquinas. Era un experto en máquinas, pero también en el campo de la ciencia. Él, por ejemplo, los principios del equilibrio líquido-vapor, los principios de la termodinámica del equilibrio líquido-vapor fueron por primera vez enunciados por este sabio. Sí. En Rusia, en la Rusia de los zares que comentábamos antes, ¿este hombre quedó inmortalizado allí? Bueno, por su obra. Estuve en San Petersburgo. ¿Qué obra? ¿De qué obra estamos hablando? Sí, allí, bueno, él embelleció San Petersburgo. Lo consideran como el embellecedor de San Petersburgo. Está enterrado en el cementerio de los hombres ilustres, al lado de Rimski-Kórsakov, del poeta Pushkin. Digamos que él le cambió la cara a la ciudad de San Petersburgo. Le cambió la cara y a muchas ciudades. Como ingeniero, rusas. Digamos que fue un urbanista de San Petersburgo. Urbanista, eso es. O sea, un tipo del Puerto de la Cruz que se va y hace San Petersburgo. Pues sí, digamos. Efectivamente. Sí. Bueno, y es un héroe, está considerado un héroe. Incluso tiene una montaña en la luna que se la han puesto los rusos. Y es considerado un héroe ruso. Pues Amílcar, hasta la próxima, pero que la próxima no sea muy tarde, porque se nos quedan muchos asuntos que desarrollar. La verdad que sí, ha sido poco tiempo, y claro, en poco tiempo no pero repetiremos. Tampoco. ¿Usted ha estado a gusto? ¿Le apetece repetir? No, yo sí, cuando usted... Pues repetiremos. Cuando le venga a usted bien, lo además, cuadramos y repetimos. Sí. Que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Amílcar. Venga. Un saludito.